Doctor, estamos con usted, Rafael Campos, Omar Jaén, Steven Macías y Jimmy Jairala, para preguntarle, espero que no sea una impertinencia lo que le voy a preguntar, pero ¿qué pasó que asume usted la defensa cuando hasta hace pocos días la manejaba el caso el doctor Aguilar? ¿Alguna consideración especial? Claro, a ver, básicamente tiene que ver con la elección propia, en este caso, de la usuaria del sistema de justicia, que es la doctora Paola Pavón. No nos olvidemos que, de acuerdo a lo que indica la Constitución, no existe un limitante para poder llegar a establecer el número de abogados que uno considere para poder ejercer su defensa técnica. En este caso, realmente desconozco cuáles serán los motivos de carácter técnico o personal que se tengan para hacer el cambio. Sin embargo, nosotros estamos realizando la defensa técnica en este momento. Ya, ahora, ¿en qué se diferencia la estrategia de defensa de de la prefecta Pavón ahora bajo su mando a la anterior manera de llevar adelante la defensa y procurar la libertad de la prefecta? Bueno, nosotros tenemos un diseño legal establecido en varias aristas. En este caso, uno de los puntos de cimentación clara es el desvanecimiento que existe sobre los elementos de convicción que motivaron la prisión preventiva, es decir, cuáles fueron los motivos por los cuales la Fiscalía pidió la prisión de la doctora Paola Pavón. Entre esos puntos, es necesario indicar que lo único que la Fiscalía llegó a motivar es que existe dos Twitter, y asimismo el tema de 3 llamadas telefónicas. Estas llamadas telefónicas han sido ya peritadas en criminalística aquí en la ciudad de Quito y no se ha podido llegar a hacer una observancia sobre la tipología penal que en este caso se encuentra aperturada, que es por el delito de rebelión y más aún con un supuesto grupo armado, lo que nunca existe. Doctor Sobre Ron. estos puntos, No, continúe, sobre estos perdone la puntos vamos a interrupción. plantear la revocatoria a la prisión preventiva, además del contenido de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insta al Estado sobre 3 puntos de la doctora Paola Pavón. En este caso, primero, resguardar el derecho a la vida; como segundo punto, el derecho a la integridad personal; y como tercer punto, el derecho de los derechos políticos de ella y de los 300,000 votantes que efectivamente eligieron a su autoridad política, que es la prefecta de Chile. Doctor, ¿y no será que a lo mejor a la defensa no se la ha provisto de todos los elementos presentados como pruebas? A lo mejor no tienen ustedes acceso todavía a todas las presuntas pruebas de la infracción que según la Fiscalía configura este presunto delito de rebelión. Yo tengo la certeza, efectivamente, de acuerdo a la revisión del contenido del expediente fiscal, de que no hay ningún tipo de elemento que permita hacer, en este caso, una conformación constructiva del tipo penal de rebelión. No existe. Esto es una persecución política hacia la doctora Paola Pavón. No tiene ninguna clase de cimentación, igualmente el petitorio de prisión preventiva y así mismo su permanencia. ¿Por qué razón? No nos olvidemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la prisión preventiva es una medida de extrema y de última ratio. Y esto se hace sobre la consideración de varios elementos, entre ellos, elementos claros unívocos de autoría o complicidad de un hecho. No podemos llegar a hacer una presunción en base a lo que la Fiscalía indica que con 2 twitters y ciertas llamadas es necesario para poder tener en prisión preventiva a la prefecta de Pichincha. Hemos presentado los arraigos suficientes y en la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva vamos a poder llegar a demostrar que las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva son más que suficientes para poder garantizar la comparecencia de la prefecta no a un juicio, sino a una etapa de investigación formal, que esa es la instrucción fiscal. A ver, doctor, yo no sé si por el sigilo en estos temas de carácter investigativo no puede usted darnos detalles de lo que dicen los tweets, pero más o menos en qué marco están estos tweets de la rebelión, porque por lo que usted dice serían las 2 únicas presuntas pruebas, ¿no? ¿Qué dicen esos tweets? ¿Qué tan graves son? No, esta información realmente es realmente de uso público, porque tanto representantes de la Fiscalía como representantes del gobierno han utilizado efectivamente el tema de estos tweets para indicar supuestamente cómo ha sido el tema de esta supuesta rebelión. En los tweets lo que dijo claramente y lo que se logra verificar es lo siguiente: si no se cae el paquetazo, se cae el gobierno, es lo que manifiesta.
Cuestiones que son un tema que, de acuerdo a una interpretación de carácter subjetiva, no tienen nada que ver con un delito de rebelión. Eso es una apreciación de carácter personal, al cual, bajo el principio igualmente de la libertad de pensamiento, el derecho que tenemos todos los ecuatorianos de pensar diferentes. ¿Por qué razón? Si no deberían habernos metido presos a todas las personas que salimos a protestar en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Ahora, y eso básicamente sería una persecución de carácter social. ¿Por qué razón? Porque hubieron igualmente más de 200.000 personas que salieron a las calles. Y hubo más de 500.000 personas que se pronunciaron por medio de redes sociales, sea por vía de Twitter, vía de Facebook o por vía de Instagram. A ver, simplemente no logramos ver esto con una lógica de contraste. Esto tiene un trasfondo que no tiene nada que ver con un carácter judicial. Esto tiene un trasfondo de carácter político. La señorita prefecta va 46 días presa, sin que exista por parte del Estado un proteccionismo directo. Estamos hablando que el presidente de la Corte Provincial de Justicia, el que ordenó la prisión preventiva, se demoró 8 horas en resolver el tema de la resolución y motivó 2 minutos. Y ahora es uno de los jueces temporales del Consejo de la Judicatura nombrados para la Corte Nacional. Así es como efectivamente se llega a premiar este tipo de cosas. Entonces es inaudito que nuestro sistema judicial tenga tantos errores y sea susceptible de tantos flanqueos en contra de una persona que efectivamente por su posición política no se puede llegar a tener un detrimento en el ejercicio de sus derechos constitucionales, que después de la vida el derecho a la libertad es el bien más protegido por parte de un ser humano. Doctor, y en la revisión que hicieron las autoridades en el día que fue aprehendida la prefecta Pavón, ¿encontraron algún elemento, cómo le llaman, elemento de convicción, algo, qué sé yo, que sea considerado prueba, o solamente son esos 2 tweets a los que usted hace referencia? Mire, Jimmy, yo le puedo indicar un tema. En el contenido del expediente, hasta este momento, no existe la experticia que es la más importante en cualquier tipo de delito, que es una experticia de reconocimiento de evidencia. Hasta este momento no hay, porque las evidencias que se encontraron en la casa de la doctora Paola Pavón son nulas, no tienen ninguna clase de validez sobre el tipo penal que se persigue. No encontraron absolutamente nada, no encontraron armas de fuego, no encontraron el tema de concertaciones previas para poder hacer el tema de una rebelión, no hicieron absolutamente nada en contra de un gobierno plenamente constituido, que es lo que te dice el tipo penal. Aquí básicamente lo que han hecho es una inventiva, y sobre las pretensiones punitivas no ha existido un orden, y en este caso un control de carácter jurisdiccional para poder limitar efectivamente este poder punitivo del Estado que es descontrolado. Doctor Ron, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. Una consulta. A ver, claro. Salen las medidas cautelares de la CIDH y hay 2 posiciones. El gobierno nacional dice que las acoge, pero solamente para cambiarla de prisión, llevarla de la Tacunga a la cárcel 4, mientras que la defensa, tanto de Virgilio como el señor González, como la prefecta, bueno, su abogado anterior antes que usted ingrese, decían que con estas medidas cautelares hay que darles la libertad. Supuestamente esta semana estaba previsto que el gobierno se reuniera con las partes individualmente, o sea, tanto con los defensores de Virgilio Hernández, de Paola Pavón y de Cristian González, para hablar sobre el tema de las medidas cautelares. Ustedes ya han sido citados por parte del gobierno y ustedes están conscientes que en el momento en que se sienten van a estar en 2 orillas distintas con respecto a esas mismas medidas cautelares. A ver, lo que pasó el día de ayer en esta mesa de concertación, que es necesario manifestar que no fueron los representantes del Estado, no fue un representante del Ministerio Público, no fue un representante de la Cancillería, no fue un representante del Ejecutivo. Quienes estuvieron presentes ahí fue un representante de la Procuraduría General del Estado y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero quiero indicar un tema. La integralidad del contenido de la resolución de la CIDH no se establece o no se limita con un cambio de cárcel. No nos olvidemos que hay 3 derechos que en este caso se abordan. Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos
del Estado ha manifestado lo siguiente, que solo se pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre vida e integridad personal, lo cual es totalmente falso. En el párrafo 34 de esta resolución menciona claramente que se insta al Estado ecuatoriano a poder hacer el proteccionismo especial sobre los derechos de los votantes que eligieron a la doctora Paola Pavón. ¿Por qué razón? Porque justamente sobre el ejercicio para poder llegar a realizar sus actividades como prefecta de Pichincha, no se pueden realizar si se encuentra en prisión preventiva. Y eso es uno de los aspectos que no sabemos cómo el Estado va a poder llegar a considerar como irreparable, como la irreparabilidad que existe latentemente. Entonces, aquí básicamente la única manera en que se puede llegar a establecer este derecho y cautelar efectivamente este derecho es mediante la vía de la libertad de la doctora Paola Pavón. No hay otra forma. Ahora, ¿qué posibilidades ve usted que en esta nueva diligencia judicial que se va a realizar ya pronto finalmente se proceda, por ejemplo, no sé si sea el caso, con medidas alternativas, el nombre se me escapa en este momento, pero para que pueda defenderse en libertad? Por supuesto. Miren, lo que nos dice nuestro ordenamiento jurídico son que existen varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Tenemos presentación periódica, la prohibición de salida del país, tenemos la utilización de dispositivo electrónico, tenemos arresto domiciliario, tenemos otro tipo de medidas cautelares de la prisión preventiva. En este caso, bajo la documentación y los argumentos que tenemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene que acatar efectivamente esto mediante todas las instituciones que pertenezcan a él. En este caso, la función judicial, bajo el principio de convencionalidad, es decir, este principio tiene que acoger todas las resoluciones establecidas por medio del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el cual efectivamente la Comisión es uno de ellos y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, bajo este principio de convencionalidad, tiene que aplicar efectivamente todo lo que sea favorable para la usuaria del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque los jueces en este caso hacen un control directo de la convencionalidad, es decir, de todos los elementos que se encuentran más favorables a lo que está dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Quiero manifestar además que dentro de del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre el tratado, igualmente sobre el tratado de las reglas de Tokio, hablan que la prisión preventiva siempre es de extrema y de última ratio, es decir, su aplicación es de última instancia. Aquí lo que no hemos podido llegar a entender, el razonamiento del juez que otorgó en este caso la medida cautelar de prisión preventiva, y eso es lo que vamos a indicar en la audiencia que estamos solicitando, es que se llegue a hacer una ponderación razonable sobre la apertura de la investigación con estos elementos de comisión tan deplorables, en contradicción efectiva con la prisión preventiva. Y estamos seguros que la justicia, si tiene una razonabilidad directa, si tiene independencia judicial y si tiene efectivamente la lógica del contraste político, va a poder llegar a determinar que esto es una persecución y procederá a la libertad inmediata de la prefecta de Pichincha. Gracias al doctor Freddy Ron, el nuevo defensor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Que tenga usted un buen día, doctor.